Hola, mi nombre es Borja y os voy a contar una breve historia sobre Setenil. Setenil es un pueblo que tiene en torno a unos 2.800 habitantes. Es un pueblecito que pertenece a la ruta de los pueblos blancos. Antes Setenil se le conocía como un pueblo cerca de Ronda, ahora no, ahora tiene su propia marca y la verdad es que recibe muchísimos turistas. ¿Por qué se llama Setenil? Setenil se llama por Septen Nil, 7 veces nada. Es decir, 7 fueron los intentos que los reyes católicos intentaron conquistar la villa y hasta el 7º no pudieron conseguirlo. Y de las bodegas se denomina también porque antiguamente, sobre el siglo V o VI, se producían aquí vinos. Lo que pasa es que vino una enfermedad y se perdió. Actualmente se están volviendo a recuperar las vides y están saliendo unos muy buenos vinos. Los patrones de Setenil es la Virgen del Carmen y San Sebastián. Ahora mismo estamos en el Mirador Mar Océano, en el barrio del Carmen, y aquí hay una iglesia que se construyó porque cuenta la leyenda que 2 hermanos del barrio del Cerrillo viajaron a América y cuando venían de vuelta les pilló en mitad del océano Atlántico una tormenta. Entonces prometieron que si no les pasaba nada iban a montar la iglesia aquí, iban a traer una virgen aquí a la iglesia. Y también tenemos en la parte alta del pueblo tenemos la iglesia de San Sebastián. Cuenta que la reina Isabel II tuvo aquí a su hijo, que al poco tiempo lo perdió. Y entonces por eso de eso es patrón San Sebastián y la Virgen del Carmen patrona. También diariamente recibimos muchísimos turistas y sí que es verdad que muchas veces el turista se queda en las 2 calles que realmente son muy famosas, como es la calle Cueva del Sol y Cuevas de la Sombra. Pero sí yo animo al turista que descubra Setenil, porque aparte de esas 2 calles tenemos por ejemplo el Mirador del Carmen, tenemos el Mirador del Lizón, tenemos el Mirador del Peñón de los Enamorados. También tenemos la calle Herrería, calle Jabonería, calle Cabreriza, que de hecho en la calle Cabreriza se grabaron varios capítulos de Curro Jiménez. A mis espaldas tenemos la iglesia de la Encarnación, que encima se ha construido esa iglesia encima de una mezquita. Os invito a que vengáis y descubráis los miradores y la historia y el casco histórico de Setenil de la Bodega.